¿Alguna vez has sentido que no estás solo, incluso cuando no hay nadie más a tu alrededor? ¿Has escuchado susurros o pasos diminutos en la oscuridad? Prepárate para adentrarte en el fascinante y misterioso mundo de los duendes. Estas criaturas enigmáticas han cautivado a la imaginación humana durante mucho tiempo, dejando a su paso un rastro de leyendas y avistamientos inquietantes. Acompáñame en este viaje a través de 6 casos extraordinarios de duendes reales que han dejado huella en la historia, desde los más remotos bosques de Inglaterra hasta las profundidades de una mina irlandesa. Descubriremos a estos seres diminutos y sus sorprendentes habilidades. Yo soy el documentalista y esto es Los Duendes, Misterios y Leyendas Reales. Los duendes de la isla de Flores, Indonesia. En la remota isla de Flores, en Indonesia, las leyendas locales hablan de pequeños humanoides que habitan en las cuevas de esta isla. Estos duendes, conocidos como Ebu Gogo, son descritos como criaturas de baja estatura, con brazos largos y cuerpos cubiertos de pelo. Según los relatos, los Ebu Gogo tienen la habilidad de imitar el lenguaje humano y son conocidos por robar comida y secuestrar niños. Los habitantes de la isla creen que estos duendes son los responsables de los misteriosos sonidos y desapariciones en el área. Algunos científicos especulan que los Ebu Gogo podrían estar relacionados con el Homo floresiensis, una especie extinta de homínido que habitó la isla hace miles de años. Podría ser que estos duendes sean en realidad los últimos sobrevivientes de una antigua rama de la humanidad. Se dice que los Ebu Gogo tienen un apetito voraz y han llegado a devorar a sus víctimas humanas. En 2003, un grupo de investigadores encontró huesos diminutos en una cueva de la isla, reavivando el debate sobre la existencia de los Ebu Gogo. El Duende de Bogotá, Colombia. En 2008, un video de seguridad del Consejo de Bogotá en Colombia capturó algo extraordinario: un pequeño humanoide corriendo por los pasillos del edificio. La noticia se difundió rápidamente, generando especulaciones sobre la presencia de duendes en la capital colombiana. El Duende de Bogotá, apodado El Enano, es descrito como una criatura de baja estatura, con orejas puntiagudas y ojos brillantes. Algunos testigos afirman que posee una velocidad sobrehumana y la habilidad de desaparecer a voluntad. Desde el incidente del video, numerosos avistamientos de El Enano han sido reportados en diferentes partes de la ciudad. Algunos creen que este duende es un guardián de los secretos ocultos de Bogotá, mientras que otros lo consideran una señal de mal augurio. Se rumorea que aquellos que han intentado capturar a El Enano han sufrido misteriosos accidentes o enfermedades. Algunos expertos en folclore colombiano creen que el enano podría estar relacionado con los moanes, espíritus guardianes de la naturaleza en la mitología muisca. Los duendes del bosque de Westman, Inglaterra. El antiguo bosque de Westman, ubicado en Dartmoor, Inglaterra, es un lugar impregnado de misterio y leyendas de duendes. Con sus árboles retorcidos y su atmósfera sombría, no es de extrañar que muchos visitantes hayan reportado encuentros con pequeñas figuras entre la maleza. Los duendes del bosque de Westman son descritos como criaturas diminutas, con piel verdosa y largas barbas. Se dice que poseen la habilidad de comunicarse con los animales del bosque y controlar los elementos de la naturaleza.
Algunos testigos afirman haber escuchado risas y susurros entre los árboles, como si los duendes estuvieran jugando o burlándose de los intrusos en su territorio. Otros han reportado sentir una presencia invisible observándolos, como si los duendes estuvieran vigilando cada uno de sus movimientos. Cuenta la leyenda que aquellos que ofenden a los duendes del bosque de Wistman pueden ser malditos o perderse para siempre en la espesura. Algunos investigadores creen que las extrañas formaciones rocosas del bosque, conocidas como las casas de los duendes, podrían ser portales a su reino mágico. Los duendes de la mina de cobre de Cloughmore, Irlanda. En las profundidades de la antigua mina de cobre de Cloughmore, en Irlanda, los mineros han reportado encuentros con pequeños duendes que han dejado una huella indeleble en la historia local. Estos duendes, conocidos como knockers o golpeadores, son descritos como criaturas diminutas, con piel oscura y ojos brillantes como gemas. Se dice que poseen un conocimiento innato de la mina y sus secretos. Según los relatos de los mineros, los knockers tienen la habilidad de guiarlos hasta vetas ricas de mineral o advertirles de peligros inminentes, como derrumbes o gases tóxicos. Algunos mineros incluso les dejan ofrendas de comida y tabaco para ganarse su favor. Se dice que los mineros que no respetan a los knockers o ignoran sus advertencias pueden sufrir terribles accidentes o quedar atrapados para siempre en la oscuridad de la mina. Algunos expertos en el folclore irlandés creen que los knockers podrían ser los espíritus de antiguos mineros que fallecieron en la mina y ahora protegen a sus compañeros vivos. Los duendes del bosque de Ruld, Dinamarca. El bosque de Ruld, un antiguo bosque en Dinamarca, es conocido por sus numerosas leyendas de duendes y criaturas mágicas. Los lugareños han reportado avistamientos de pequeños humanoides entre los frondosos árboles, alimentando la imaginación de generaciones. Los duendes del bosque de Ruld son descritos como criaturas juguetonas y traviesas, con ropas coloridas y sombreros puntiagudos. Se dice que tienen la habilidad de volverse invisibles y engañar a los viajeros despistados. Algunos testigos afirman haber escuchado música y risas en lo profundo del bosque, como si los duendes estuviesen celebrando festines y bailes secretos. Otros han reportado encontrar círculos de hongos, conocidos como anillos de hadas, que se cree que son portales al reino de los duendes. Cuenta la leyenda que aquellos que se adentran demasiado en el bosque y ofenden a los duendes pueden quedar atrapados en su reino para siempre, condenados a vagar como almas perdidas. Algunos investigadores creen que las leyendas de los duendes del bosque de Ruld podrían tener su origen en antiguas tribus paganas que habitaban la zona y que realizaban rituales en el bosque. Los duendes del bosque de Cannock, Inglaterra. El bosque de Cannock, ubicado en Staffordshire, Inglaterra, ha sido el escenario de numerosos avistamientos de duendes a lo largo de los años. Estos encuentros han dejado a los testigos desconcertados y han alimentado la leyenda de las criaturas que habitan en este misterioso lugar. Los duendes del bosque de Cannock son descritos como humanoides de baja estatura, con piel verdosa y ojos brillantes. Algunos testigos afirman que tienen la habilidad de comunicarse telepáticamente y manipular la percepción de quienes los rodean. Uno de los avistamientos más famosos ocurrió en la década de 1980, cuando un grupo de niños afirmó haber visto e interactuado con duendes en el bosque.
Sus descripciones detalladas y consistentes han intrigado a los investigadores y entusiastas de lo paranormal durante décadas. Se dice que algunos de los niños que tuvieron encuentros con los duendes del bosque de Cannock sufrieron pesadillas recurrentes y cambios de comportamiento después de sus experiencias. Algunos expertos en folclore sugieren que los duendes del bosque de Cannock podrían estar relacionados con antiguas leyendas de hadas y seres elementales que habitan en la zona desde tiempos inmemoriales. Estos 6 casos extraordinarios de duendes reales nos invitan a cuestionar la realidad que damos por sentada y a abrir nuestra mente a la posibilidad de que existen seres más allá de nuestra comprensión. Desde los remotos bosques hasta las profundidades de las minas, estos duendes han dejado una huella indeleble en la historia y la imaginación colectiva. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Son estos duendes meros productos de la fantasía o hay algo más profundo y misterioso detrás de su existencia? Quizás, en algún lugar entre las sombras y la luz, estos seres diminutos aguardan, listos para revelarnos sus secretos a aquellos lo suficientemente valientes para buscarlos. Yo soy el documentalista y esto fue Los Duendes, Misterios y Leyendas Reales.